Las corrientes políticas del siglo XIX. En el siglo XIX se fueron configurando varias tendencias políticas, corrientes ideológicas, generalmente en Europa, contra el absolutismo monárquico, el abuso de poder, la mezcla de la religión y la política para mantener sometidos a muchos pueblos en Europa. Paralelamente en América se dio el proceso de independencia y consolidación de los estados americanos. También como producto de ese nacionalismo, en Inglaterra se consolidó la gran revolución industrial que cambiaría la historia para siempre, el desarrollo de la tecnología y de la maquinaria. Pero también surgirían dos grandes grupos antagonistas: la burguesía elitista, dueña de los medios de producción, y la clase obrera, prácticamente esclavos en cierta medida de estos señores burgueses. Y que surgiría el socialismo como una alternativa de cambio radical frente al abuso de poder de los burgueses. Paralelamente, el liberalismo económico, o decir, el capitalismo, se fue consolidando como corriente ideológica en el mundo. Acumulación de dinero, acumulación de capital, inversiones en minas y explotación agrícola en diferentes sectores del mundo. Y surgieron los imperios coloniales. Es lo que vamos a ver a continuación. Las principales son el liberalismo, el republicanismo, el romanticismo, el nacionalismo y el socialismo, como corrientes políticas e ideológicas que se fueron consolidando en el siglo XIX y que en el siglo XX se irían a consolidar como tendencias políticas e ideológicas, generalmente después de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética socialista, junto con China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba. El liberalismo presenta dos rasgos característicos. El político se caracteriza por la defensa y la promoción de los derechos humanos mediante un sistema constitucional. El económico promueve la propiedad privada y el libre comercio. Y la competencia fue promovida por Adam Smith y David Ricardo. Se asocia con el imperialismo a justificar la carrera colonial de las potencias europeas, sobre todo Inglaterra y Francia en Europa. Después Alemania y Estados Unidos de América en América. La imagen del liberalismo: la libertad guiando al pueblo durante la revolución de 1830 es una imagen, es un cuadro del pintor Delacroix, que era partidario de esa idea revolucionaria, es decir, derrocar la monarquía absoluta de los Borbones, restaurar un modelo constitucional con Luis Felipe de Orleans en Francia. Adam Smith y David Ricardo, los padres del capitalismo económico, liberalismo económico, que planteaban que la propiedad privada y el mercado son los que regulan las relaciones sociales y comerciales. Negaban cualquier tipo de intervención estatal en la regulación del mercado. Hay que recordar que en el mercado hay dos grandes elementos: oferta y demanda. Y de los dos surgiría el capitalismo moderno. Milton Friedman en el siglo XX, a mediados del siglo XX, retomó sus principios clásicos al oponerse al intervencionismo de John Maynard Keynes. El republicanismo surgió en la antigua Atenas y Roma como forma de estado de la cosa pública en contraposición de la monarquía. Los gobiernos republicanos contemporáneos surgen como representantes de la ilustración y del derecho del Estado de Derecho. En la Guerra Fría surgieron modelos de estados capitalistas liderados por Estados Unidos y sociales o socialistas liderados por la Unión Soviética. En la actualidad, el republicanismo en América es la forma de gobierno más importante. Hay países como Canadá, Jamaica, Dominica, Bahamas y Barbados que aún dependen de cierta medida, son parte del Commonwealth inglés. En gran parte de África y de Asia es la forma de gobierno. Dentro del republicanismo hay tendencias socialistas, democráticas, tendencias conservadoras, capitalistas, tendencias dictatoriales, es decir, generales que ejercen el gobierno de facto, es decir, por encima de los derechos fundamentales.
Hay que recordar que el republicanismo junto con la democracia ateniense fueron retomados por los Estados Unidos de América en su concepción filosófica. De ahí, por ejemplo, que el presidente Abraham Lincoln, en el discurso de Gettysburg, dijo que el republicanismo o la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Imágenes de republicanismo. Este se supone que es Pericles, dando un discurso en Atenas. Recordemos que Atenas fue la primera república democrática del mundo, así que así fuera con defectos, ya que la mayoría de las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían participación política, pero los ciudadanos votaban en el Areópago, es decir, la Asamblea Popular, las decisiones más importantes de la nación. El romanticismo surge en oposición al absolutismo monárquico, defiende la identidad nacional frente al imperialismo, la búsqueda de los valores autóctonos de los pueblos nacionales. La imagen del romanticismo, ¿no? Un señor soñando con la libertad y los derechos de los ciudadanos. El nacionalismo. El nacionalismo busca la identidad nacional, busca defender los valores del Estado-Nación. O sea, es decir, hay un ejemplo muy claro. Digamos, los judíos estuvieron más de 2000 años sin su pueblo, sin su nación, pero tenían un Estado-Nación en su mente, es decir, creían en la conciencia nacional y su religión, así no estuvieran en el pueblo. Pero volvían, después del 48, volvieron a su país. Durante la guerra de independencia de los países hispanoamericanos, las antiguas colonias constituyeron un Estado-Nación, es decir, construyeron una entidad nacional. Los norteamericanos, descendientes de europeos, al constituir su república, constituyeron la idea del destino manifiesto, es decir, que Dios había puesto a los norteamericanos, los estadounidenses, para conquistar el mundo y ejercer un dominio sobre América Latina, que en la práctica lo han ejercido. Es decir, se practicó un imperialismo soterrado, no directamente, afectando directa e indirectamente a los ciudadanos de estos países. Otro de los tipos de nacionalismo negativos es la doctrina del espacio vital alemán, del Tercer Reich, por su dictador Adolf Hitler, ¿no? Que sabemos las consecuencias funestas al finalizar la Segunda Guerra Mundial con 6 millones de muertos. O el franquismo español, que también a nombre de la religión y de las buenas costumbres estableció una dictadura en España por más de 3 décadas. También el fútbol es considerado una forma de nacionalismo porque reúne a todos los diferentes estamentos de la sociedad alrededor de un equipo que representa los valores propios de una nación. En el caso de en América, de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, el caso colombiano y Alemania, Italia, Inglaterra en Europa. Es una forma moderna de combatir los países sin utilizar la guerra sino un valor. Acá está el general José de San Martín en el Ayuntamiento de Lima declarando la independencia suprema de este país. El socialismo surgió en oposición a los abusos de la burguesía. Plantea según Marx la dictadura del proletariado, la abolición de la propiedad privada. Se materializó en 1917 con la creación de la Unión Soviética después de la Revolución Rusa. En Europa, en contraposición a ese socialismo tan radical, surgiría la socialdemocracia, que cree que las reformas sociales, laborales y democráticas se realizarán desde la coyuntura del sistema constitucional. Se destaca, digamos, el socialismo francés del expresidente François Mitterrand, François Hollande, el laborismo inglés y el laborismo italiano y el socialismo español de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, que promueven reformas sociales dentro de un régimen constitucional. Cuba, Corea del Norte, Nicaragua y Venezuela constituyeron un socialismo socialista de tendencias dictatoriales. Imagen del pueblo socialista, ¿no? Es una imagen
de propaganda socialista, es decir, mostraban que el pueblo tenía el poder, pero el poder lo tenía la burocracia del Partido Comunista. Realmente el pueblo nunca tuvo el poder en ninguno de estos países. La bibliografía que no debe faltar.